estamos llegando ya al último momento de este encuentro, que ha sido un encuentro largo, pero un encuentro absolutamente necesario en el momento en que estábamos viviendo como país. Un encuentro en el que necesitábamos conversar muchas cosas, pero también hacerlo en la lógica que se ha hecho todo este encuentro, partir desde los principios, discutir los temas de fondo, qué guía una universidad católica, y esa guía, ese principio, ahora queremos entrar a quizás lo que es la coyuntura del momento en que estamos viviendo. Hemos acordado un orden que va a partir el rector Jorge Tavilo, rector de la Universidad Católica del Norte. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en ingeniería industrial de la Universidad del Estado de Nueva México en Estados Unidos, es miembro del directorio del CEDUC de la Universidad Católica del Norte desde 2007. Ha desempeñado cargos como vicerrector de Asuntos Económicos, Administrativos y en la institución. Ha ocupado también otra responsabilidad al interior de la Universidad Católica como director general de investigación, de posgrado, director de la Escuela de Negocios Mineros, entre otros. Y es también un destacado y reconocido director de proyectos FONDEF, que es parte también fundamental de su quehacer. Rector Tavilo. Estimado Monseñor, estimadas autoridades de la Universidad Católica de Santiago, colegas, académicos y público en general. Es para mí muy gratificante esta tarde poder reflexionar en torno al tema del aporte de las universidades católicas a la reforma del sistema de educación superior chileno. Mi reflexión particularmente será más bien desde un punto de vista de vivencia de lo personal. Los rectores que realizamos acciones de liderazgo, efectivamente nos corresponde administrar y lidiar con muchos de los planteamientos que ya se han hecho previamente. Por lo tanto, quizá al comienzo, ¿no es cierto?, repetiré algunos de estos asuntos tratados previamente, pero luego ya vamos a ir viendo definitivamente, ¿no es cierto?, cuáles han sido nuestros aportes y nuestras conversaciones que hemos tenido, yo diría, tanto en el CRUSH como en el Grupo G9, con nuestros pares, nuestros colegas, nuestros compañeros académicos, en relación a este tema. Yo diría de que de todas maneras uno no puede evitar, ¿no es cierto?, hacer un recuento rápido de lo que ha ocurrido en el sistema de educación chileno. Sabemos, ¿no es cierto?, que es un sistema que en parte financiado por el Estado con aportes directos, becas y créditos, y eso ha sido la tradición desde los inicios de este sistema que ya ha sido planteado previamente. Yo diría, ¿no es cierto?, de que quizás se cumplió con que este sistema implicaba una amplia cobertura, pero con serias dificultades en lo que era el tema de la calidad. El sistema creció a medida que se operaba, ¿no es cierto?, sobre lo que era el mercado, la demanda, pero sin un modelo conceptual que estableciera cuál es el sistema de educación superior que se requería para nuestro país. Más bien con una fuerte orientación a la formación estrictamente profesional. Sin embargo, yo diría que hay una máxima que es necesario aclarar. El Estado se aleja de todas las universidades, ese es nuestro sentir. No solamente de la Universidad del Estado, que es como un eslogan que se ha utilizado. El alejamiento del Estado comenzó, ¿no es cierto?, ya después desde el año 90, 80 hacia adelante, ¿no es cierto?, y de todas maneras se generó un clima en que muchas de las instituciones, algunas no, ¿no es cierto?, empezaron a desarrollar acciones que tenían que ver con la manera como ellos podían lograr el financiamiento, y así, ¿no es cierto?, se crearon una serie de programas y carreras de todo tipo, programas especiales. Yo diría de que quizás el área que más sufrió fue el sistema de todo el área de pedagogía. O sea, se crearon pedagogía y yo creía que el daño que se produjo ahí ya creo que como país lo tenemos que pagar. Y así se financiaron las universidades durante este periodo debido, ¿no es cierto?, a que los lineamientos que se habían dado, independientes del gobierno particular, entonces en ese sentido los rectores actuábamos de esa forma.
Esto es como cuando en el área de la administración se habla, ¿no es cierto?, y se dice, la rana se cose en la olla y no se da cuenta. O sea, en una olla hirviendo, inicialmente que parte, ¿no es cierto?, a una temperatura ambiente, se pone una rana, la rana no se da cuenta, se empieza a calentar la olla y la rana empieza a morirse y no se da cuenta y se muere, ¿no? Hasta que lo que ocurre, ¿no es cierto?, que parece como el cuento de este rey, ¿no es cierto?, que todos le decían que sus trajes eran de muy buena calidad, y el único que se atreve a decirle en un desfile que hace el rey, de que el rey iba desnudo, porque había un sastre que era un fresco que no le estaba, digamos, diría yo, diseñando sus trajes, sino que lo estaba engañando. Viene un niño, levanta y dice el rey está desnudo. Y eso fue lo que ocurrió. O sea, yo diría que de alguna manera todos, directa o indirectamente, participamos en lo que ocurrió en nuestro sistema de educación superior. Y pienso que debemos hacer mea culpa. Muchos de nosotros, ¿no es cierto?, como instituciones que tenían ya una tradición, actuamos supervisando a instituciones privadas, digamos, que se estaban iniciando en el sistema. Yo diría de que también es importante destacar de que a nuestro entender no había una discusión primero valórica de lo que queremos. O sea, se dice, ¿no es cierto?, la reforma va a resolver los temas de que todos tienen derecho a poder tener educación en el sistema de educación superior. Sin embargo, no había una discusión valórica en el sentido de que uno podría pensar, ¿no es cierto?, bueno, esta reforma de alguna manera está, yo diría, dañando lo que significa la libertad de enseñanza. Y siempre vamos a tener este cruce de valores. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos la libertad, la igualdad, como dice la Revolución Francesa, la libertad extrema lleva al libertinaje, si no hay control, ¿no es cierto?, entonces ese libertinaje va a impedir la igualdad, y la igualdad, ¿no es cierto?, también extrema nos va a llevar yo diría, a una situación donde se coarta la libertad. Por eso que sabiamente la Revolución Francesa dice, bueno, estos dos valores son abrazados por la fraternidad, o como diríamos los católicos quizás, por lo que es, digamos, la solidaridad. Yo diría de que en general uno podría plantear, ¿no es cierto?, eso lo hemos discutido muchas veces en el Consejo de Rectores, se habla del subsidio a la demanda, del subsidio a la oferta, y eso lo hemos escuchado acá previamente con los expositores que han hecho sus planteamientos previos con muchos sustentos teóricos. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, quizá de acuerdo a la realidad de nuestro país, la verdad las cosas que uno puede ver, y lo mostró el ex ministro Bayer, ¿no es cierto?, que la verdad es que los puntos medios parece que son los que podrían llevarnos a una solución. O sea, no quiere decir que ninguno de los dos sea demoníaco, sino que por un lado, ¿no es cierto?, uno puede observar que hay muchos sistemas donde hay subsidio a la oferta, que son los aportes basales que nos entrega normalmente el Ministerio de Educación, y por otro lado, ¿no es cierto?, los sistemas de beca. Un buen equilibrio va a permitir resolver lo que tiene que ver con la equidad. El trato, ¿no es cierto?, tiene que ser igualitario para todas las instituciones, no pueden haber diferencia por la fuente de financiamiento. Yo diría que eso ha sido una de las banderas de lucha, de las ideas fuerzas que hemos planteado, producto, ¿no es cierto?, de los razonamientos que yo he planteado previamente. Sin embargo, la reforma, y aquí, ¿no es cierto?, es una vivencia quizás de nuestra institución, yo diría de que uno de los temas que son más relevantes es el tema de la identidad católica, la identidad de la universidad, el ser universidad. Y permítanme quizá tocar el caso particular de la Universidad Católica del Norte. El concepto de identidad para nosotros tiene tres elementos que son fundamentales. Primero, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el ser UCN, particularmente, que no tiene que ver con lo propiamente confesional. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, está lo confesional. Por algo muchos de nuestros jóvenes eligen estudiar en nuestra universidad. Y así hay ejemplos concretos. Uno le pregunta a ellos, muchos estudiantes de Derecho quieren estudiar Derecho en la Universidad Católica del Norte y no en la Universidad Alternativa que es del Estado. Y la eligen porque es una universidad católica. Por lo tanto, debemos proveer el entorno y el medio para desarrollar la fe.
Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos los aspectos que están incluidos en nuestra misión, que es la vocación social. Estos tres elementos son los que definen nuestra identidad. Pero yo diría, esto que es fundamental para nuestras universidades católicas y que muchas veces es fácil declararlo, el tema es cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos significa cómo trasladamos estos tres elementos que yo planteé previamente en nuestro proyecto educativo. Bueno, y ahí están las diferentes acciones, ¿no es cierto?, que nosotros particularmente hemos establecido en nuestro plan de desarrollo corporativo. Pero esto, ¿no es cierto?, tiene riesgo. Por un lado, ¿no es cierto?, los riesgos que nos enfrentamos es en la búsqueda de la excelencia académica. La búsqueda de la excelencia académica significa, ¿no es cierto?, que la búsqueda de profesores generalmente son, tal como lo dije, por su excelencia académica. Buscamos, ¿no es cierto?, académicos que tengan altos índices de publicaciones. Uno podría pensar, bueno, ¿qué ocurre, ¿no es cierto?, si una gran cantidad de nuestros académicos tienen alto índice de publicación y tenemos dificultades hasta para encontrar directores de departamento, porque ¿cómo va a poder trasladar la misión hacia toda la comunidad? Entonces es un riesgo que tenemos que enfrentar y que tenemos que actuar de alguna forma con acciones específicas, pero eso no es trivial. Esta es una pregunta, yo no estoy dando la solución al respecto. En nuestro caso particular, dos instancias de refuerzo de nuestra identidad tiene que ver con el fortalecimiento del Departamento de Teología, por una parte, y por otro lado con la pastoral, que significa la acción específicamente. Pero sin embargo, también tenemos problemas allí, pues recordemos, Universidad Católica del Norte significa una universidad que está instalada en el desierto, que no es lo mismo que una universidad que está instalada acá en Santiago. Es mucho más difícil hacer universidad, y hablando metafóricamente, en la arena, en la tierra, en la piedra, que estamos en un entorno agreste y agresivo, donde así resulta que muchas veces es más difícil llevar un teólogo a nuestro departamento de teología que encontrar un ingeniero de mina, o sea, tenemos un departamento de teología donde no tenemos teólogos, y eso es un problema serio, digamos, para nosotros. Por lo tanto, si queremos reforzar nuestra identidad, nos enfrentamos con esa primera barrera interna. Lo que hemos hecho también como una cosa práctica es incorporar tanto a los departamentos de teología como a la pastoral en todo lo que es el proceso de desarrollo del plan estratégico, porque tienen que estar incorporados, tienen que estar discutiendo los temas valóricos del proyecto educativo con académicos que son sus pares, o si no, no vamos a poder lograr trasladar lo que yo estoy planteando, que es la identidad, trasladarla al proyecto educativo y de manera de poder responder ante las diferentes necesidades que tenemos en nuestro entorno, que es un entorno muy particular, un entorno minero, en el caso de Antofagasta, con una gran cantidad, ¿no es cierto?, cada vez mayor de inmigrantes, con todos los problemas que eso significa, que ustedes lo han escuchado por la televisión. Por otro lado, con las demandas de educación que van a tener esos inmigrantes, y si nosotros nos hemos declarado como una institución cuya misión es ser inclusivo, significa hacerse cargo de aquello. Entonces, ese es un tema que tenemos que hacernos cargo y que tiene que ver con nuestra identidad. Entonces, ¿a dónde iba? ¿Por qué tenemos este problema con la reforma? Porque la reforma, de alguna manera, ¿no es cierto?, pone un poco en riesgo el concepto de identidad. Claro, porque nos van a financiar. ¿Y qué pasa si el financiamiento implica ciertas restricciones que pueden atentar contra nuestra identidad? Por ejemplo, y que este es un tema quizás delicado, el tema del financiamiento de lo eclesial. O sea, va a tener que quedar claramente establecido. Nosotros podemos financiar lo eclesial y no con las plata que nos dé el gobierno, porque la institución tiene otra fuente de fondo. Yo le preguntaba alguna vez al vicerrector académico, me parece, del Instituto Politécnico de París, si no me equivoco, y me decía, no, si nosotros recibimos fondos igual, pero lo que sí no lo podemos invertir en cuestiones que sean de tipo eclesial. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que tenemos que tener mucha claridad, porque si el gobierno nos da financiamiento, no puede atentar contra nuestra misión. Y en eso tenemos que ser muy firmes, y tenemos que ser muy firmes desde ahora. Y ese es un planteamiento que nosotros muchas veces lo hemos hecho, ¿no es cierto?, tanto en el Grupo G9 como en el CRUSH, de lo que significa salvaguardar nuestra identidad como institución. Yo veo que se me va quedando el tiempo, así que, por otro lado, ¿no es cierto?, en realidad
los temas particularmente de aseguramiento de la calidad y otros que están incluidos en la reforma, donde hemos participado los rectores en las distintas comisiones, yo diría que en general, dentro de los principios generales, uno está de acuerdo. Lo que le hemos hecho notar, y se lo hemos hecho notar con un importante énfasis, es en la manera como se va a hacer esto. Porque este aspecto tan a veces ideológico, que de lo privado nada, o sea, significa no van a haber agencias, pero por ningún motivo. Recuerden que el tema de aseguramiento de calidad parte por incorporar, ¿no es cierto?, en la acreditación, las instituciones y también los programas y las carreras, entiendo, de manera obligatoria, medicina y pedagogía, ¿no? Entonces, el tema es cómo hacer la máquina estatal para hacer eso, porque el excesivo control va a traer dificultades de implementación. O sea, por muy bien que aparezca esto descrito, el problema lo vamos a tener cuando se intente implementar esto. Y yo creo que en eso, por lo menos, con los rectores que yo he participado, veo aquí al rector Cancino, ¿no es cierto?, hemos indicado justamente de que debemos ser muy cuidadosos en la implementación. Y lo otro que también es importante enfatizar es que hay que aprovechar todo lo aprendido. Y eso lo hemos dicho, o sea, hemos aprendido mucho, ¿no es cierto?, en nuestra historia. Fuimos los primeros que partimos, quizá no primero, pero después de México. Recuerdo que alguna vez llevamos un especialista mexicano y nos dijo, los chilenos se caracterizan porque publican mucho pero no parten. Bueno, nosotros hemos aprendido mucho de lo que es acreditación, y uno de nuestros planteamientos es que se aproveche lo que sabemos para enfrentar estos nuevos tiempos. Los otros puntos de investigación que tenía acá no los voy a tocar, pero espero que, ojalá que las preguntas no las hagan. Así que muchas gracias. Les recuerdo, como en las ocasiones anteriores, enviar preguntas al panel, hacerlo por escrito, para que después las podamos hacer las consultas a los rectores que están participando. La segunda exposición la va a hacer el rector Alirio Borges, un rector de la Universidad Católica de Temuco. Él es de profesión ingeniero acuícola, con una maestría en nutrición acuícola de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil y doctor en ciencia del mar por la Universidad de Las Palmas, España. El rector Borges es una persona muy reconocida por su vasta experiencia académica en investigación, en gestión universitaria y una importante contribución científica al campo acuícola a través de numerosos proyectos y publicaciones. Aliro, tu tiempo. Muy buenas tardes a todos. Monseñor Duarte, muy buenas tardes. Rector Sánchez, a la organización, muchas gracias también por la invitación a este congreso. Yo quisiera, mi planteamiento tiene que ver cómo es el aporte de una universidad católica desde regiones. Aquí se ha teorizado mucho de cómo las universidades hacen su aporte en términos teóricos y en función también de todos los cambios que ha sufrido la educación chilena desde 1980. Yo quisiera de alguna manera mostrar qué es lo que significa para nosotros ser una universidad católica y regional. Estos son tres aspectos distintivos que definen a la Universidad Católica de Temuco. En cuanto a universidad, como sabemos, desde su inicio las universidades están llamadas por vocación y tradición a constituirse en auténticos espacios socioeducativos destinados a la generación plural de las ideas, a la formación de las personas, al desarrollo de la ciencia y del humanismo, al cultivo de la inteligencia y del conocimiento, un espacio de estudio riguroso, serio, basado en el diálogo y la reflexión, un lugar donde los intelectuales se dedican a generar propuestas eficaces para influir en la formación de una sociedad mejor, más próspera y más justa. Toda universidad debe verificar y perfeccionar su capacidad para ofrecer desde su saber respuestas válidas al hombre y a la sociedad de su época, en sus propios contextos territoriales. Además, las ciencias desarrolladas en ellas son búsquedas que precisan ser cultivadas con autonomía para ponerlas al servicio del hombre. Renunciar a estos criterios es renunciar a ser una universidad. En cuanto a católica,
La Constitución Apostólica, que hoy día le hemos recordado mucho por sus 25 años, et Cor de Ecclesia, nos plantea que la Universidad Católica se distingue por su libre búsqueda de toda la verdad acerca de la naturaleza del hombre y de Dios. La misión fundamental de una universidad es la constante búsqueda de la verdad mediante la investigación y la conservación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad. Y en otra parte continúa y dice: la Universidad Católica siente la responsabilidad de contribuir concretamente al progreso de la sociedad en la que opera, para buscar, por ejemplo, la manera de hacer más asequible la educación universitaria a todos quienes pueden beneficiarse de ella, especialmente a los más pobres y a los miembros de grupos minoritarios. De alguna manera, este es el sentido que verdaderamente orienta a la Universidad Católica de Temuco, porque su función la hace en la región más pobre de Chile. Ser una universidad católica significa entonces también resaltar la voluntad de no doblegarse al pragmatismo, al economicismo y al materialismo instalado en la sociedad, dar el lugar preciso a la ciencia y a la tecnología, no elevándolas a la categoría de fines, sino que de medios. Insistir en una formación integral de los jóvenes y no exclusivamente profesional y técnica. Rescatar los valores que dan sentido ético y social al uso de los talentos. Enfatizar la formación humanista y espiritual que construye el carácter del sujeto, aquello que le da sentido a la vida y al quehacer del hombre. Sobre esta base, también el Magisterio de la Iglesia, a través de Cor de Ecclesia, nos dice: la Universidad Católica, como cualquier otra universidad, está inmersa en una sociedad humana. Para llevar a cabo su servicio a la Iglesia, está llamada siempre, en el ámbito de su competencia, a ser un instrumento eficaz, cada vez más eficaz del progreso cultural, tanto de las personas como de la sociedad. Sus actividades de investigación incluirán, por tanto, el estudio de los grandes problemas contemporáneos, tales como la dignidad de la vida humana, la promoción de la justicia para todos, la calidad de la vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y la estabilidad política y la distribución equitativa de los recursos del mundo y su nuevo ordenamiento económico-político. En cuanto a regional, la universidad desempeña un papel clave en las transformaciones físicas y sociales de los territorios en que se emplaza. Su presencia se asocia al dinamismo socioeconómico, al desarrollo de la innovación, al despegue cultural y al fortalecimiento de las identidades locales, todos factores que dan endogeneidad y sostenibilidad al desarrollo. Del mismo modo, la universidad regional es sensible y está expuesta a las condiciones materiales y sociales de su localidad y a las necesidades de sus habitantes, a los saberes y prácticas locales. De este modo, universidad y sociedad constituyen una diada en permanente diálogo y reciprocidad. Nuestra mayor preocupación como universidad católica y regional está en cumplir nuestra misión, que es lo que hacemos, que es lo que hemos hecho desde nuestra fundación hasta hoy. La Universidad Católica de Temuco fue fundada por decreto del obispo de Temuco, Monseñor Menchaca Lira, el 8 de septiembre del 59. Cumpliremos 56 años el próximo 8. En el espíritu del Evangelio de Jesucristo y el magisterio de la Iglesia, para servir a la sociedad de la Araucanía y de la macrozona sur, dedicándose desde su inicio, como lo señalaba el decreto fundación, a la formación amplísima de profesionales, al cultivo de las ideas que abren nuevos surcos al saber, a la investigación que perfecciona la vida y a las instituciones, generando nuevos horizontes y posibilidades a su gente y sus territorios. Es parte de la cita del decreto. La historia de esta casa de estudio ha demostrado su interés por lo público y el aporte al desarrollo regional en ámbitos como la educación, las artes, la valoración del pueblo mapuche, su lengua y su cultura. Por citar algunos ejemplos, las semanas indigenistas nacidas ya en 1963, la creación de la Filmoteca Regional en 1971, las primeras carreras técnicas, así como la única carrera de pedagogía básica intercultural en contexto mapuche. Somos una universidad que aporta al desarrollo regional, pues nuestra apuesta es generar nuevos conocimientos en áreas pertinentes a los intereses de nuestro territorio. Por otra parte, con más de 85% de estudiantes de los quintiles socioeconómicos más vulnerables,
Ciertamente, la Universidad Católica de Temuco cumple la función de inclusión social exigida por la vocación pública y cristiana. Como todos sabemos, la hermosa región de la Araucanía es una de las regiones con más baja transparencia en las decisiones, con los más bajos índices socioeconómicos, con una baja penetración en provisión estatal en temas de saneamiento, alumbrado, caminos, salud, educación, la que además es notoriamente menor en comunas con alta presencia mapuche. Así entonces, la región está por debajo de los buenos y auspiciosos promedios nacionales en calidad de vida y en sus índices de desarrollo humano. Nuestra universidad, consciente de lo anterior, sueña con revertir esta situación de inequidad tan evidente, manifiesta y notoria, y desde su contribución regional y pública, sustentada en la doctrina social de la Iglesia, mantiene hoy un convenio de desempeño con el Ministerio de Educación que, a partir de investigaciones centradas en lo local y en una serie de acciones coordinadas para fortalecer y desarrollar las capacidades comunales, pretende influir en las políticas públicas territoriales, producir mayor empoderamiento y capacidad de generar y agenciar recursos para el desarrollo sustentable de las comunas de Renaico, Curarrehue, Saavedra, Galvarino y Cholchol, que son las comunas más desfavorecidas de la región y del país. Esta labor pretende instalar una nueva modalidad de acción universitaria involucrada en construcción compartida de soluciones con actores territoriales. Nuestra identidad regional nos demanda que quien se forme en la Universidad Católica de Temuco, independiente de la disciplina que escoja, enfrente desde la práctica los desafíos y oportunidades que presenta la Araucanía como región pluricultural. Nuestra búsqueda profundiza en una formación orientada al servicio de los demás y a una conciencia ética del actuar frente a los desafíos de la sociedad actual. También como universidad regional relevamos la conexión de estudiantes y académicos con el sector productivo y con el sector público de nuestra región. Buscamos constantemente abrir espacios de reflexión con el sector público y empresarial de la Araucanía respecto de nuestro y de su propio quehacer, con el propósito de observar hacia dónde orientar el escenario productivo de la región. Procuramos, en esta relación, ser más estrecho y visible en la vida cotidiana de los habitantes de la Araucanía. Las dificultades del proceso de regionalización y el estado de desarrollo del país nos ha llevado a asumir el desafío de generar investigación pertinente y aplicada a las características y problemáticas regionales, junto con entregar alternativas de perfeccionamiento al más alto nivel. Consolidamos investigación a través del fortalecimiento del posgrado y núcleos de investigación focalizados en temas pertinentes para la región, como son la contaminación ambiental, el uso de la energía renovable, el manejo de los recursos naturales y las relaciones interétnicas e interculturales. Es estas tres dimensiones, universidad, católica y regional, que desde 1959 se va construyendo y reconstruyendo el proyecto al servicio de la novena región. Por lo tanto, la universidad y la sociedad a la que está llamada a servir planea y genera programas de servicio a partir de las demandas y necesidades sociales de su entorno. En resumen, la Universidad Católica de Temuco es una institución que la Diócesis de San José de Temuco ha fundado con la finalidad de que sea expresión de su acción evangelizadora en el ámbito de la docencia, la investigación, la extensión y la gestión y vida universitaria. Específicamente, en cuanto a regional, asume las características de la macrorregión sur, particularmente la interculturalidad como reconocimiento del otro y de su cultura, y busca responder a estos desafíos mediante programas formativos relevantes, producción de conocimientos sociales pertinentes y prestación de servicios para el mejor desarrollo de la Araucanía. Respecto a la identidad y misión, nuestro sello institucional durante el año 2013, la Vicegran Cancillería entregó a la comunidad el documento Ser y Quehacer de la Universidad Católica, marco inspirador y principios orientadores para la Universidad Católica de Temuco, elaborado por una comisión institucional, contando con la visión del Gran Canciller. En este documento se realiza una profunda revisión a los fundamentos de la entidad institucional. Se recoge lo propio de ella en el ámbito de acción
y se explicitan los principios orientadores de la acción universitaria en el contexto de una universidad católica y regional. Estos principios son: construir comunidad, cultivar el diálogo, vivir la opción por los pobres y participar de la misión de la Iglesia. El documento nos invita a reconocer lo propiamente católico que hay en la labor que desarrollamos y a proyectar nuestro quehacer hacia la comunidad regional. Esto también ha propiciado la creación al interior de la Vicegran Cancillería de la Dirección de Integración, donde participan los directores de distintas vicerrectorías de gobierno, vicedecano y pastoral, instancia que junto con trabajar con las unidades del documento en referencia busca generar estrategia y fortalecimiento del compromiso con la identidad y misión y cultivar una relación fraterna al interior de nuestra universidad. Pero más allá de lo declarativo de nuestro ser y quehacer, hemos profundizado nuestro trabajo en acciones testimoniales concretas, como son nuestro voluntariado, los programas de aprendizaje-servicio, los programas de acceso inclusivo, propedéutico y bachillerato para hijos de familias vulnerables de la región, inclusión de estudiantes con capacidades distintas, todo lo cual nos enorgullece como comunidad universitaria y da cuenta de nuestro sello católico y regional. Estoy mirando, ya no me queda tiempo. Así que algunas cosas que me gustaría destacar. Bueno, uno tiene que ver con la equidad y acceso inclusivo. Hay una decisión tomada en favorecer la inclusión y una mayor equidad de acceso a la universidad. Y en esto hemos trabajado nosotros fuertemente en apoyar el tema del ranking. Se tomó la decisión de incrementar la ponderación asignada al ranking de egreso de la educación media como una medida eficaz para mejorar el perfil académico de los estudiantes. También nosotros creamos un propedéutico, este programa se ha consolidado como una de las más importantes iniciativas institucionales que busca la integración y generación de oportunidades para los jóvenes de la región de la Araucanía. Solo como dato, partimos el 2011 con 30 estudiantes. Hoy en día nuestro programa, el 2015, cubre las 32 comunas de la Araucanía y recibimos 587 estudiantes talentosos que tienen el 7,5% superior de su colegio. También tenemos un bachillerato en Ciencias y Humanidades creado el año 2013, que constituye también un programa de un año de duración cuyo objetivo es nivelar las competencias deficitarias de ingreso para que puedan enfrentar con éxito una carrera de pregrado desde un enfoque vocacional. Estoy en el tiempo y quiero terminar con otro de los programas que también nosotros hemos adherido al programa de acompañamiento de acceso inclusivo PASE. Dentro de las 5 universidades que somos pilotos, la Universidad Católica es la universidad más grande, tiene el 50% de todos los liceos del programa piloto, y para el próximo año también seremos la universidad que va a administrar más estudiantes en el programa de acceso inclusivo, que son de primero a cuarto medio, y tendremos una cobertura aproximadamente de 15.000 estudiantes de educación media. Bueno, me quedo acá porque si no me paso del tiempo. Muchas gracias. Hemos dejado pasar al rector con luz roja, pero sin parte todavía. Después de 10 horas, nuestro dueño de casa va a hacer su intervención. El rector Ignacio Sánchez, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor titular de la Facultad de Medicina, es médico cirujano, pediatra de la Universidad Católica, especialista en enfermedades respiratorias de niños por la Universidad de Manitoba, en Canadá. Es miembro del Comité Editorial de Revistas Científicas Nacionales y Extranjeras. Paralelamente colabora con el Consejo de la Fundación Cardenal Juan Francisco Fresno y en la obra Pequeño Cotolengo, además de presidir el directorio de la Clínica UC San Carlos de Apoquindo y el Consejo Directivo de la Fundación Josefina Martínez de Ferrari. Ignacio. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar todavía acá, Monseñor. Gracias por su presencia, a los rectores, a los profesores, estudiantes, académicos que hoy día han participado de este congreso. Yo le decía a Jorge que hace exactamente 10 horas inauguré el congreso, así que ustedes son personas que tienen mucha capacidad de resistir
el debate, las presentaciones. Yo les quiero agradecer por la participación que han tenido y quiero volver a agradecer a todo el equipo organizador por este congreso. Lo que quiero hacer en estos poco menos de 20 minutos es, bueno, cuáles son las propuestas desde la Universidad Católica para la educación superior. Y aquí no estoy hablando de propuestas solamente de esta universidad, sino que estoy hablando de lo que el capítulo chileno de Universidades Católicas recientemente presentó y que es una monografía que se llama específicamente Aportes desde el capítulo chileno de Universidades Católicas al análisis de la reforma universitaria. En este capítulo tuvimos participación la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Católica Silva Enríquez, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Católica del Maule, Santísima Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica de Chile y me parece que he nombrado a todas, son las 8 instituciones que forman parte del capítulo. Santísima Concepción ya la dije, rector. No, pero el norte ya lo dije, ¿no? Ah, se me olvidó el norte. No, es que tengo un problema ocular en la parte derecha de mi ojo. Dice que está muy lejos. Bueno, están las 8 instituciones. El norte fue la que más aportó a este. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos? Y yo quisiera aquí hacer un breve resumen, no voy a leer, es una monografía que tiene un número importante de páginas y que fue distribuida a los distintos actores de la educación superior. Lo primero es hablar sobre la identidad y la misión de las universidades católicas. Creo que es importante el refuerzo de la historia no solamente en nuestro país, sino que en el mundo, pero básicamente en nuestro país el hecho de que hace casi 130 años se funda esta universidad y posteriormente han habido el inicio de distintos proyectos educativos de universidades católicas que han complementado en forma muy importante a nuestro sistema de educación superior. Y yo diría que siempre la característica de las universidades católicas en nuestro país ha sido su pertinencia, su calidad, su compromiso con las comunidades a las cuales sirven. El rector Borque y el rector Tavilo han mostrado ejemplos de su trabajo en distintas regiones del país. Yo creo que eso hay que destacarlo muy fuertemente. En segundo lugar, creo que las universidades católicas han puesto el tema de la libertad académica y de la calidad con libertad académica en nuestro país. Y entonces se ha puesto el énfasis de que a nuestro país le hace muy bien esta diversidad de propuestas educativas para que libremente la familia, los jóvenes puedan elegir dónde desarrollar su propia formación de educación superior. Que me parece a mí hay que destacar que la educación superior es un proceso de transformación. Baste tener cada uno de nosotros docentes en mente cómo hemos visto estudiantes de primer año y después cómo los vemos como científicos, profesionales, después cómo los vemos como pares nuestros en su labor educativa, después muchas veces cómo los vemos como autoridades en cada una de las áreas en que se desempeñan. Por lo tanto, hay un proceso de transformación que es personal, pero que se realiza en comunidad. No fue un tema de que cada uno se forma y crece solo. Y nosotros pensamos fuertemente que el efecto de los pares estudiantes, de los pares profesores, tiene un efecto muy importante en la formación de cada uno. Y entonces crecimiento en comunidad tiene que tener un apoyo de la comunidad académica, un apoyo que permita a la persona crecer, independizarse, pero también que permita hacer un acompañamiento muy directo de su proceso formativo. Yo creo que todos los que estamos aquí podríamos fácilmente escribir en un papel las 3 personas que más han influido en su formación escolar y universitaria. Y si dejamos de lado, por supuesto, a nuestros padres, que han sido los que han influido más, probablemente de todos, pero hay 2 o 3 profesores que uno ha intentado seguir su ejemplo,
y muchas veces no tiene que ver exactamente con la disciplina que nos enseñó, ni tiene que ver con los contenidos, sino que tiene que ver más con las actitudes, con los valores, con la forma de desarrollar su propia profesión. El segundo elemento que nosotros vimos en este aporte del capítulo es el análisis que se ha hecho durante todo el día de hoy de la Carta Apostólica Ex Corde Ecclesiae. Y el hecho de nacer del corazón de la Iglesia es un elemento extraordinariamente importante, marcador, que como católico creo que constantemente estoy reflexionando sobre ese punto. Hace un par de semanas visitó nuestra universidad el rector de la Universidad Lateranense en Roma y nos mostraba cómo los hospitales también habían nacido del corazón de la Iglesia, 500, 600 años antes. El sistema hospitalario, como lo conocemos, se inicia en comunidades cristianas en donde el médico no va a tratar al enfermo, sino que se juntan por el año 400 o 500 después de Cristo en organizaciones en donde hay un equipo de salud que se adapta. Y por eso es que entonces el personal médico, enfermería, durante muchísimos siglos estuvo muy relacionado a la Iglesia. Y creo que hacer esta comparación de la formación y de curar enfermedades como parte integral de nuestra Iglesia es bien interesante traerlo hoy día. Nosotros sabemos que las dos columnas principales de nuestras universidades son claramente la formación integral de nuestros estudiantes, no solamente en lo disciplinar, sino que también en lo valórico, y la creación de nuevo conocimiento. Y cada una de las instituciones que estamos representados aquí, estamos trabajando fuertemente en ambos aspectos, algunas con un mayor énfasis en la investigación, otras con un mayor énfasis en la formación integral, en la formación docente de nuestros estudiantes. Y el tercer elemento, que más que una columna marcadora de la institución, tiene que ver con el para qué. Y yo creo que todos tenemos muy claro que el para qué es para lo que dice ahí, para servir a Chile, para comprometernos con el desarrollo de nuestra sociedad, para que a través de nuestros egresados, de nuestro aporte a través de científicos, de profesionales, para que a través de nuestra investigación o del compromiso de nuestras universidades con los temas culturales, científicos, tecnológicos, podamos entregar ese valor a la sociedad. Ahora, dentro de los desafíos que nosotros evaluamos en el capítulo, quisiera nombrar algunos de ellos. Primero, universidad y calidad. Personalmente pienso que la calidad tiene que ser un elemento muy sustantivo en una universidad católica, básicamente por el hecho de entregar lo mejor de uno mismo, lo mejor de una comunidad hacia el servicio del otro. Es decir, nosotros no debiéramos de contentarnos con hacerlo bien, sino que debiéramos de contentarnos con hacerlo cada día mejor. Me resonó mucho las palabras del profesor Vicuña cuando decía el católico y el científico católico se sorprende, se emociona, pero busca más, no se contenta con lo que encuentra. Y yo creo que eso debiera reflejar a todas nuestras comunidades. Qué bueno hacerlo bien en muchos aspectos, pero qué desafío poder hacerlo mejor el próximo año. Yo creo que esa es la definición de calidad o de sentido de excelencia que debiéramos de darle a nuestro quehacer. El segundo elemento que discutimos fue la diversidad institucional. Dentro del capítulo tenemos una gran diversidad. Hay algunas instituciones que tienen más estudiantes vulnerables, más estudiantes que son primera generación en educación superior. Hay algunas instituciones que están más comprometidas con ciertos desarrollos científicos o culturales de sus regiones. Tenemos universidades de regiones, universidades de la región metropolitana, tenemos universidades que son más nuevas, tenemos universidades que tienen un marcado énfasis en algunas áreas del saber, en las ciencias sociales, las humanidades, la educación, otras que son más amplias. Tenemos instituciones que tienen un marcado liderazgo en desarrollo de conocimiento, investigación, y creemos que esta diversidad es muy enriquecedora, pero que también nos pone un desafío importante, y el desafío es el trabajo en red. Y por eso creemos que el capítulo puede trabajar mucho más en red, y el capítulo también ha invitado a otras instituciones que están presentes aquí de inspiración cristiana
para que ese trabajo en red se manifieste, por ejemplo, en intercambio de estudiantes, en trabajos de investigación colaborativos, en intercambio de docentes, profesores. De repente hemos visto que era más fácil que un estudiante de nuestra universidad se fuera a la Universidad de Melbourne, en Australia, a que se fuera a una universidad de la quinta región. Y eso básicamente por la falta de concretar estas redes de trabajo conjunto y la falta también de los estudiantes, los profesores, las autoridades de las universidades de ver lo valioso que puede ser trabajar en conjunto con otra institución. El tercer elemento que va ligado es la libertad de enseñanza y la libertad académica. Nosotros pensamos fuertemente que nuestras instituciones deben de caracterizarse por una libertad de enseñanza, por un ocio académico bien entendido, que es con un muy buen proceso de selección de nuestros profesores, con un muy buen criterio de cuál es la identidad de la universidad, echar a volar la creatividad, la pasión, las ganas, el esfuerzo de nuestros académicos. Y pensamos que con eso debiéramos de poder tener una comunidad viva, pensante, en donde la creatividad académica sea uno de los nortes que nos dé un indicador de calidad. Otros elementos importantes, me parece que se ha hablado poco, es hacer el énfasis en la formación de los profesores, criterios de selección y criterios de formación. Obviamente que una universidad tiene que siempre optar por tener mejores estudiantes de todos los sectores y procedencias educacionales, socioeconómicas, pero también una universidad tiene que preocuparse fuertemente de su selección de profesores, de su ascenso y promoción y de su capacitación docente. La labor docente, el acompañamiento, el tiempo destinado a los estudiantes es algo que muchas veces no aparece en los rankings. En los rankings aparece el número de docentes por alumno, pero en los rankings no aparece si esos docentes tienen una política de puertas abiertas para recibir a los alumnos, tienen un acompañamiento, se saben el nombre de los alumnos que están formando, y me parece a mí que una universidad católica debiera de definirse, manifestarse por esas características. Creo que valorar y relevar el rol del profesor universitario es particularmente importante. Quisiera cerrar, porque me quedan pocos minutos, con dos elementos que se han tocado y quiero reforzarlos en lo que se ha presentado. La autonomía universitaria. La autonomía que puede ser amenazada por implantación de formas de gobierno universitario, por el poder del aspecto económico, por un gobierno X que pueda limitar la libertad de enseñanza, por cualquiera de esos motivos. Y yo creo que tenemos que dejar muy claro que la autonomía universitaria es un valor esencial para que toda universidad se desarrolle, crezca y pueda aportarle al país. Cuando se lesiona la autonomía universitaria, junto con lesionarse a la institución, se le está haciendo un daño muy grande al país. Es el país el que se daña si los distintos proyectos educativos comienzan a ser cercenados o comienzan a ser homogeneizados. No tendría ninguna razón de ser que Chile tuviera una gran universidad única y monolítica. Creo que eso significaría una pérdida de diversidad, pérdida de valores, que sería muy importante para el país. Y cierro esta intervención con un elemento que para mí me parece es muy importante dentro de lo que nosotros conversamos acá, y tiene que ver con el ejemplo del profesor universitario. Así como nosotros aprendimos de nuestros profesores, y así como al principio yo decía que podemos probablemente mencionar a profesores que han sido señeros, yo creo que todos los profesores universitarios tienen que tener muy claro que están siendo ejemplo para los demás, y están siendo ejemplo para sus estudiantes, por supuesto, pero también están siendo ejemplo para sus pares, para los profesores jóvenes, para los miembros de la comunidad académica, profesionales, funcionarios administrativos. Por lo tanto, este énfasis de formación, de calidad, de análisis riguroso de nuestro quehacer, de evaluar los procedimientos, de tener una continua reflexión de lo que hemos hecho bien, pero también de lo que podemos hacer mejor,
tiene mucho que ver con un deber ser de entrega, no solamente en lo científico, no solamente en lo cultural, no solamente en lo intelectual, sino que también una entrega en lo personal, porque creo yo que a través de esa entrega personal se hacen más grandes las comunidades académicas, podemos desarrollar mejor el sentido de universidad y podemos entonces a través de nuestras universidades entregarle un mejor proyecto para nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Tenemos un tiempo muy breve, entonces voy a tomar las preguntas. Son preguntas genéricas, no son preguntas a un panelista en particular. Y le voy a pedir entonces que con rapidez cada uno de ustedes pueda responder estas preguntas que son genéricas. Las voy también a concentrar, digamos, porque una de ellas son bastante largas. Principalmente la pregunta apunta a cuál es la coordinación entre las universidades católicas y la Iglesia, entendiendo esto a la conferencia episcopal, a las diócesis en el caso de las universidades que están dentro de una diócesis en particular. Les pediría entonces que muy brevemente cómo se coordina la universidad con la Iglesia, conferencia episcopal, con las diócesis en particular. Bueno, muy breve. La Universidad Católica, en este caso de Temuco, es una universidad creada por la diócesis de San José. Por lo tanto, nosotros tenemos una relación bien estrecha y colaboramos en la misión evangelizadora que tiene la Iglesia y en algunas cosas particulares que yo me voy a referir. Tenemos un programa que se llama Vinculación a la Sociedad, solamente para poner un ejemplo, donde profesores y alumnos van a las parroquias y ofrecen talleres para esas comunidades. Por lo tanto, siempre hay una colaboración muy estrecha entre universidad, en el caso particular nuestro, y la diócesis a la cual pertenecemos. Sí, lo mismo dice el rector Borges, en el caso de nuestro gran canciller y arzobispo Santiago, por supuesto hay una relación muy directa, muy estrecha, de mucha colaboración, pero también hemos tratado de, a través de la conferencia episcopal, tener una mayor relación, información, no solamente desde la Universidad Católica de Chile, sino que desde el capítulo de universidades católicas. Nos parece que es muy importante que desde las universidades demos mayor información a los obispos, a las diócesis, de distintos tipos, de las publicaciones que hacemos, de las conferencias que tenemos, de los seminarios, de los congresos. Queremos que ojalá las diócesis puedan enviar representantes a la actividad cultural, científica que se desarrolla en la universidad. Y eso me parece que tiene que ser así porque las universidades católicas deberán ser el punto de encuentro entre la fe y la cultura. Por lo tanto, a mí me gustaría que todos los obispos, los vicarios, los sacerdotes se sintieran en casa y se sintieran que esta institución está para servir ese encuentro entre la fe y la cultura, ese encuentro de evangelización de cultura en los cuales ellos están trabajando. ¿Funciona? Sí, está bien. Bueno, un poco algo lo había dicho en mis comentarios. Yo diría que hay dos formas de trabajo conjunto. Uno por el lado de los aspectos formales, lo comenté recién, ¿no es cierto?, a través de la incorporación de, por un lado, ¿no es cierto?, el Departamento de Teología y la pastoral en nuestros procesos de gestión. O sea, no están aislados de todo lo que significa, ¿no es cierto?, la construcción, por ejemplo, del plan estratégico, y están involucrados en todos los procesos de gestión. Eso por una parte, ¿no es cierto?, y por otro lado, la universidad está a servicio de la diócesis. O sea, hay una serie de programas de la diócesis, ¿no es cierto?, que son ejecutados por la universidad y hay una intensa colaboración y conversaciones permanentes, ¿no es cierto?, entre la rectoría y el arzobispo, bueno, y yo diría en todos los niveles. Me voy a permitir una pequeña licencia que es la siguiente. No solo está la vinculación con la conferencia episcopal o con las diócesis, sino que también hay que recordar, como es el caso de nuestra universidad, que son universidades que también en algunos casos están vinculadas a congregaciones y por lo tanto también hay una vinculación a nivel de carisma.
Una segunda pregunta que también es genérica para todos, también les pido muy breve que respondan. La leo textual, dice: uno de los requisitos para la gratuidad explicitada por el gobierno se refiere a la participación de administrativos, estudiantes y académicos en el gobierno de la universidad. ¿Cómo afectaría esto a las universidades católicas que están participando en este panel? A ver, yo quiero tocar tres aspectos. Uno, yo creo que el tema de la participación en la Universidad Católica no está vedado. De hecho, ciertamente hay participación. La diferencia es cómo incluso uno puede decir, mira, si hay participación triestamental, porque participan los estudiantes y los académicos. El problema está de cómo se quiere llevar a cabo esa participación, y ahí tampoco de parte del Ministerio no está muy claro. Cuando uno dice, mira, quiere que haya mayor participación, ¿no es cierto?, de los estamentos. Pero lo que a mí me preocuparía sí es que se defina una participación triestamental con cuotas de poder, que eso sería muy perjudicial, digamos, para el proyecto universitario. Y no lo digo solamente para una universidad católica, sino que para cualquier universidad. Eso podría coaptar, digamos, por algunos grupos y afectar seriamente la calidad de la universidad o del proyecto universitario o de la misión que la propia universidad tiene. Sí, en dos aspectos. Primero, la propuesta del Ministerio ha tenido bastantes cambios. En el último documento aparece participación con voz y se dejó de lado el tema del voto y el tema de los porcentajes. Pero independiente de eso, porque puede volver a aparecer, yo creo que lo que no se puede aceptar acá es que haya una forma de gobierno que se ponga como requisito. Porque en cualquier parte del mundo hay por lo menos 4 formas de gobierno universitario, todas ellas muy válidas, en todas ellas hay participación de toda la comunidad. En algunas de ellas la participación es vinculante, en algunas de ellas no, etcétera. Pero creo que atenta contra la autonomía de cualquier casa de estudio que se le diga cómo tiene que ejecutar su gobierno universitario. Si hoy día en Chile, universidades estatales o de otro tipo, creen que el cogobierno y la participación triestamental con 1/3 de poder para cada uno de los estamentos es lo que ellos legítimamente se deciden, yo creo que tampoco nosotros podríamos criticar esa medida. El tema es que sea encasillado en una forma. Cuando se liberó este decreto que impedía que los estudiantes se organizaran, que impedía que los funcionarios se organizaran, nosotros también opinamos que era bueno liberar ese decreto, porque impedir la organización estudiantil, impedir la participación, es algo que ninguna universidad católica está presentando. Pero otra cosa es obligar a un cierto formato. A mí me parece que eso no puede ser, y eso me parece que tiene más cara de querer controlar un sistema a través de un molde que dar mayor equidad e inclusión al sistema. Totalmente de acuerdo. O sea, la participación por ahora, nosotros pensamos que es más importante la participación efectiva. Eso se hace a través de los organismos colegiados. Sería absurdo pensar que en los consejos de carrera se vota, porque eso ni siquiera... O sea, está el estudiante ahí, opina, pero en general se conversa, o sea, nunca se llega a votación. Hay representantes en el Consejo Superior, y yo creo que el problema más complicado es la elección de autoridades, porque participación hay. En este momento nuestros estatutos están incluidos. El tema de la participación en la elección de la autoridad, yo creo que es un tema más complejo. Nos regimos por el derecho canónico. Comparto absolutamente, ¿no es cierto?, con los rectores que han planteado que en el mundo hay diferentes mecanismos de participación y no hay, yo creo que, me parece que en la exposición anterior alguien dijo, creo que en España es el único lugar donde parece que hay triestamentalidad. Las otras universidades en Europa no es así, en Estados Unidos menos. Entonces, yo creo que es un tema que hay que debatir con el gobierno. Es importante el tema de la autonomía y de nuestra identidad. No puede haber un solo mecanismo ni modelo de gestión. Estamos ya al final. Yo quiero reiterar lo que señalé al inicio. Yo creo que uno no puede dejar de reconocer que hemos tenido, primero, la
la importancia de detenernos en un momento en que está bastante compleja la situación dentro de Chile, en el campo de la educación superior, y hace bien detenerse, hace bien escucharnos, hace bien dialogar, escuchar opiniones técnicas, y eso es lo que hemos hecho. Pero también yo creo que hay que valorar la metodología con que se ha trabajado, que estamos terminando con temas de coyuntura, pero partimos hablando de temas de principio. No podemos trabajar los temas de coyuntura sin olvidar, sin tener presente, sin recordar continuamente los elementos de principio que están guiando nuestro quehacer. Yo creo que merece un gran aplauso a los organizadores y un gran aplauso también a todos los que han se quedado presentes durante estas 10 horas de trabajo. Bueno, entonces yo también les agradezco a todos los que se quedaron hasta el final y a los panelistas, por supuesto, por sus reflexiones. Y a pesar de que el rector fue panelista también, va a entregar él el regalo de nuevo. Sí. ¿Puedo partir por la Católica? Por supuesto. Vamos de norte a sur.